El día de hoy voy a hablar de Manuel José Labardén. Fue un escritor argentino nacido en Buenos Aires en el año de 1754. Comenzó sus estudios ahí mismo, pero terminó doctorándose en Chuquisaca, Bolivia. Más tarde se va a España y ahí se gradúa como abogado. En este mismo país, en la ciudad de Granada, Toledo y Madrid, comienza sus estudios en literatura, pero tras la muerte de su padre él tiene que volver a Buenos Aires. Cuando llega aquí, trabaja como funcionario del virrey Pedro de Ceballos. También sabemos que intervino en la organización del Real Estudio de San Carlos y que participó en el inventario de los bienes urbanos y reales de los jesuitas. Esto en parte de su vida laboral alejado de las letras. Él inició a escribir en el año de 1786, comenzó con una sátira. En ella buscaba herir al canónigo Juan Baltasar de Maciel, puesto que él había escrito una crítica en prosa y verso en contra del virrey Marqués de Loreto. Y esa fue la primera que escribió. Para el año de 1789 escribe una tragedia que se tituló Siripo. Está basada en la leyenda de Ruy Díaz de Guzmán, que parte del capítulo 7 de su obra La Argentina. De esta solo se conserva el segundo acto, que no pude encontrar de manera digital, pero pues leí que eso decía, que nada más se conservó el segundo acto. Para el año de 1792 escribió otras dos obras, Filipo de Macedonia y la pérdida de Jerusalén por Tancredo, pero estas nunca llegaron a estrenarse debido a que el teatro donde iban a representarse se incendió. Y finalmente, en el año de 1801 escribe su Oda al Paraná. Fue publicada en el Telégrafo Mercantil del Río de la Plata, que fue fundada ese mismo año por Francisco Cabello y Mesa. Se trata de un poema neoclásico que consta de 98 versos en decasílabos con rima asonante en sus versos pares. Es una oda, y por oda entendemos aquella composición poética lírica con vocabulario elevado que busca ensalzar o alabar algo o alguien. A continuación voy a hacer un análisis temático de la oda. Lo primero que voy a destacar es la palabra augusto. Como es una oda, sabemos que busca alabar de lo que se está hablando. Entonces, él al utilizar la palabra augusto quiere dar un énfasis a la grandiosidad del río, porque augusto significa que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. Entonces es muy significativa con la palabra que comienza la oda, augusto. Enseguida encontramos que dice que el Paraná es el primogénito de Océano. De acuerdo a la mitología griega, sabemos que Océano, junto con Tetis, procreó a miles de hijos, todos los que fueron los ríos, lagos, lagunas. Y él al decir que fue el primogénito le está dando una importancia muy grande al río Paraná, aunque en ese entonces no se tenía conocimiento del río Paraná, y si buscamos en la genealogía de la mitología griega vamos a ver que no figura ni siquiera en los hijos importantes el Paraná, pero el autor lo que busca es dar una importancia al río. Y ya de manera general, de los versos 1 al 5, vamos a ver que la característica del río es muy parecida a la que se encuentra en la mitología griega, donde el dios que custodia los ríos o los lagos se corporiza en ellos, o sea, es visto como una deidad. Aquí utiliza la figura retórica de la prosopopeya o personificación. También hay esta mención de que el carro de Paraná es tirado por unos caimanes. Esto inmediatamente nos hace pensar en el carro de Poseidón tirado por caballos de mar, o en el carro de fuego del dios Apolo también tirado por caballos. Pero él usa al animal caimán
para decir que era el que tiraba del carro. Esto lo hace para dar una característica muy específica del río, porque en Europa occidental no existían los caimanes, estos son propios de América. Cuando dice que los caimanes recamados de verde y oro, nos hace pensar en el verde amarelo de la bandera de Brasil. Entonces, otra vez es como una característica más específica de que está hablando del río Paraná y no de algún otro río. En el verso del 5 al 8 continúa con la exaltación al río con su frase pródiga abundancia y menciona de manera general su cauce. Cuando hace mención del portugués e hispano, esta mención es más bien de naturaleza lingüística que geográfica. Entonces debemos entender que habla de Brasil en el portugués, Paraguay y Argentina, hispano. De los versos 9 al 16 encontramos un hecho histórico y natural. El río baja su nivel y él utiliza la frase asustado a la gruta distante, o sea, de que él se escondió. El río cuando baja su nivel se esconde por miedo a la guerra. Esto lo interpretamos por la frase aspecto sañudo de Maborte, el miedo a la guerra y a los ataques de los piratas, y esto lo interpretamos de Albión, los insultos temerarios. Aquí busca resaltar la riqueza material de la zona, más que una riqueza natural, sino la material. Del verso 17 al 25 comienza con un tono bucólico que se va a mantener hasta el final del poema. Aquí retoma la frase del verso 12, en la que menciona que el río Paraná retrocede a la gruta distante, pero esta vez va acompañado de una corte de ninfas que van cantando, tocando instrumentos. Es como una fiesta que hasta las ninfas del Parnaso las envidian. Está en una fiesta constante. Y al igual que el caimán en los primeros versos, aquí hace alusión a una planta endémica que le da el toque americano. Del verso 26 al 30 podemos comenzar a ver que el poema alude más bien a la vida tranquila que se llevaba en los pueblos de América y cómo hay un temor hacia la guerra, la invasión, a los deseos de conquista, a los saqueos de los piratas, pero también aquí hace un énfasis a la protección que él ve de España hacia estos pueblos, y dice con intrépido combate, o sea, de que hay protección tanto humana, de que es el rey Carlos, y la divina, los rayos de Jove. Hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se estaba viviendo. En Europa había guerras y aquí en América comenzaban a surgir estas ideas de independencia. En los versos 31 al 46 destaca un tono un tanto grandilocuente en el empleo de adjetivos referidos al Paraná. Por ejemplo, utiliza augusta y majestad. En cuanto a su corte, dice coronar y altos himnos. También hace mención de los dioses tributarios, que son todos aquellos ríos que desembocan en el río del Paraná. En estos términos se refiere específicamente al cauce natural del río, que es desde su origen en Brasil hasta su desembocadura en el río de la Plata. De los versos 47 al 61, continúa con el mismo tono grandilocuente en la abundancia de los adjetivos para alabar al río. Utiliza grandeza 2 veces, excelsa, pero esta vez al hablar de su cauce hace más bien énfasis en los beneficios que traía a los pueblos, cuando dice humor nutritivo, sedientos campos, o sea, de que él satisface eso. Cuando hace mención a la diosa Ceres, sabemos que en la mitología griega Ceres es la diosa de la naturaleza y ella está agradecida con el río Paraná por regar los campos y permitir que las cosechas se den de manera exitosa. En los versos del 62 al 76, aquí más bien hace énfasis en las ventajas indirectas que se obtienen del río Paraná, como por ejemplo la industria popular, las artes liberales. También hace mención de que barcos de distintos
países navegan por sus aguas y también permite el comercio. A partir del verso 77 y 89 hace mención a otras virtudes del río. Sabemos que en los siglos XVII y XVIII comenzaba a haber investigadores y exploradores que venían a América. Dice que aquí el río Paraná también llegaron los exploradores y hacían investigaciones sobre la flora y la fauna. También dice que sirvió de inspiración a poetas. Y finalmente sigue en este tono bucólico de la vida tranquila que se lleva en los alrededores del río y que la guerra no va a llegar a ellos. Cuando dice nunca se cantarán las iras del furioso janto. Finalmente en los versos del 90 al 98 el epílogo parece más bien una alabanza para Carlos IV y Luisa de Parma. Es un exabrupto para todo esto que se había venido manejando. Los menciona como dos rostros divinales que conmueven, magnífico ornamento que transformarán su templo en palacio, son los adjetivos que utiliza para referirse a ellos. Aquí más bien busca alabar a los reyes, como congraciarse con los monarcas antes que hablar de la grandeza del río. Lo que se da a entender, o lo que puedo entender, es que la grandeza de los reyes hace grande al río Paraná. En conclusión, podemos decir que el poema es poco original, salvo los elementos de los caimanes y las plantas endémicas a las que hace alusión. Todas las demás referencias son de la mitología grecolatina, tanto en sus personajes como en los sucesos. Otra cosa que también podemos destacar del poema es que se ve reflejada la vida tranquila que había en las regiones aledañas y el miedo constante de que ésta se viera perturbada por las invasiones de los piratas o las ideas de independencia que empezaba a haber en la época. Y más que una oda, una exaltación al poema El Paraná, parece más bien hacia los reyes de la época, el rey Carlos IV y Luisa de Parma. Para finalizar, me gustaría compartirles una cita que encontré y con la que coincido, y dice: Labardén es, en esta obra, un poeta neoclásico que tiene muchos defectos y pocas cualidades del neoclasicismo.